Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, que tú reveles tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, que seamos transformados, que podamos ver esas áreas de nuestra vida que necesitan más de ti, que necesitamos rendir a ti. Padre, toma mis palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas ya por 4 semanas. Esta es la 5ª semana. Y hoy vamos a ver Gálatas 2 del 11 al 16. Y al tema le puse una trampa sutil. Una trampa sutil. Esto lo voy a hacer cada semana porque es la esencia de Gálatas. Vamos a dar un pequeño repaso. Hemos visto que este libro habla mucho de alterar el evangelio. Todo aquel que altera el evangelio invalida el evangelio, ¿sí? Esta es una de las claves que Pablo deja sentado desde el principio. Si tú le cambias un detalle al evangelio, entonces lo invalidas, deja de ser el evangelio. Entonces el evangelio, vimos en las primeras semanas, descansa sobre 2 realidades. 2 realidades que no pueden ser alteradas. La primera es que soy pecador y yo no puedo hacer nada para salvarme. No son el que me comporte bien, el que haga muchas buenas obras, no es nada, ni que pague dinero, ni que vaya siempre a la iglesia. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo, porque somos pecadores. Y número 2, soy salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Solamente por creer en la obra de Cristo. Y di conmigo, nada más. Es la única manera en que somos salvos, por creer en la obra de Cristo. Vimos que el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra de Cristo, y de nuevo, y nada más. Por eso somos salvos. La semana pasada vimos 2 términos, lo que era el legalismo y lo que era el libertinaje. El legalismo es todo cuando tú elevas tradiciones a una zona, le puse ahí, de no negociable. ¿Qué es esto? Tú pones tu tradición a la altura del evangelio. Entonces ahí estás cayendo en legalismo y estás agregándole algo al evangelio. Y cuando tú agregas algo al evangelio, lo invalidas, ¿sí? Y por el otro lado tenemos lo que es libertinaje, que es que si te importa más lo que otros piensen, tener gente en la iglesia, y tú cambias el evangelio para no incomodar personas, entonces estás creando un sistema de libertinaje. Entonces, tanto quitar como ponerle al evangelio invalida el evangelio. Estos 2 extremos son incorrectos y son un peligro. Entonces, tanto cuestiones como decir es que así se debe de vestir un cristiano, así debe de comportarse, así debe de hablar, puede llevarlo a un punto de legalismo, pero también el dejar de llamarle pecado al pecado, el dejar de decir que Jesucristo es el único camino al Padre, también es quitarle al evangelio, y eso invalida el evangelio. El día de hoy llegamos a esta segunda parte, donde ya estuvo Pablo en Jerusalén y enfrentó a Pedro. Y fíjate cómo dice el siguiente versículo, Gálatas 2:11. Pero cuando Pablo llegó a Antioquía, Pablo después de ahí se encuentra con Pedro en Antioquía y dice, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles que no estaban circuncidados. Pero después, di conmigo después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso más comer con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Esto me hace pensar, ¿cómo le habrá ido a Bernabé con Pablo? Le ha de haber ido bien mal, ¿verdad? Que ni lo ponen aquí. Pero vamos a ver el contexto de estos versículos. Pablo sigue lidiando con estos falsos maestros. Este problema que ha estado en las iglesias fundadas por Pablo, por Pedro, por los discípulos, y que predican el evangelio de Cristo. ¿Cuál era el evangelio de Cristo? Pónganme la que sigue. El evangelio es que el evangelio de Cristo más la ley mosaica era lo que predicaban los falsos maestros, que decían: sí está bien que pongas tu fe en Cristo, pero necesitas también seguir las leyes como un judío. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero Pablo decía: no, es solo el evangelio de Cristo, la gracia por la que fuimos salvados. Pablo se encuentra en Antioquía y él se da cuenta que el apóstol Pedro la está regando. El apóstol Pedro había caído en la mentira, así que Pablo lo confronta. Y aquí vamos a aprender varias cosas que son muy importantes. Dice el versículo 11: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentó Pablo? Cara a cara. ¿Puedo hablarte como pastor un momento? Va a parecer que me voy a salir del tema, pero no me voy a salir del tema, ¿sí? En este momento me pongo la cachucha de pastor, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cómo daña y destruye el no hablar las cosas cara a cara? ¿Cómo daña y destruye no hablar las cosas cara a cara? Un grave problema en cualquier comunidad, no nada más esta. En cualquier comunidad es la murmuración, es el hablar de otras personas de lado. No, ¿ya viste? No, eso está mal. No, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo daña y destruye hablar a las espaldas de alguien más? ¿Cómo daña y destruye en medio de grupos de amigos hablar mal de otra persona con el fin de aislarla? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido objeto de este tipo de personas. Y cuando nos enteramos que alguien habló del lado de nosotros o a nuestras espaldas, regularmente decimos: que me lo digan a la cara. ¿Cierto o falso? Y nos ponemos bien machines, ¿verdad? Porque a ver, que me lo digan cara a cara. Pero la realidad es que todos aquí somos culpables en algún momento de haber hablado de lado o a las espaldas de alguien más. Y esto daña y destruye y tiene que parar en una comunidad cristiana. Ahorita vamos a hablar más de esto, pero en una comunidad cristiana hay todo tipo de personas. Se reúne, aquí no hay judíos y gentiles, pero sí hay ricos, pobres, o hay estudiados sin estudios, hay casados, hay viudos, hay solteros, hay una gran variedad de maneras de pensar, de culturas en las que crecieron en sus hogares. No podemos esperar que todos sean como yo. No podemos esperar que todos piensen como yo.
Y cuando lo tomamos personal, iglesia, y hablamos a las espaldas de alguien, murmuramos, eso daña y destruye, no tu relación con una persona, daña y destruye a la iglesia. Y es mi responsabilidad decírtelo porque hay ese tipo de problemas en Amor y Verdad. Y ahorita todos dijeron que amaban Amor y Verdad. Si amas Amor y Verdad, tenemos que aprender de Pablo. Deja de hablar a las espaldas de alguien, deja de murmurar, deja de preguntarte, ay, ¿tú sabrás por qué? Eso daña y destruye. Allá se oyen hasta las risas de los del video, ¿los oyeron? Díganles que le bajen. Pónganme la que sigue. Si algo no estás de acuerdo, no, mire, llaman bien tarde, ¿ya ven? Si algo no estás de acuerdo, si algo te molesta, si algo no entiendes, ¿por qué el pastor hace esto? Y te da hasta cólicos de pensar que tomé una decisión y puse a alguien o quité a alguien. Tómenle foto a eso, por favor. Yo aquí me voy a sentar con ustedes. Si algo no estás de acuerdo, si algo te molesta o te incomoda, si algo no entiendes o tienes dudas, yo no te estoy diciendo que te calles y que esta es una dictadura y que así es y tienes que respetar y asumir todo lo que yo... No, pero habla con la persona correcta. La persona correcta. Y tú me puedes decir, ¿cómo sé quién es la persona correcta? Te voy a poner un ejemplo. Si un día a mí, en mi casa, hay un corto en mi casa y me quedo sin luz, y le hablo a mi mejor amigo, que es pastelero, sin ofender a Mario, él me va a decir, ¿y qué puedo hacer yo por la luz? ¿A quién le tengo que hablar? Al electricista, porque él es el que sabe y tiene la capacidad, el conocimiento para arreglar el problema. ¿Saben cuál es el problema de todo esto que estoy hablando? Que nos la pasamos hablándole al panadero para los problemas de electricidad. Y cuando queremos pasteles le hablamos al electricista. Te debes de hacer esta pregunta: ¿quién es la persona con la que debo de hablar? ¿Quieres que te diga quién es? Es la persona que tiene autoridad para hacer algo al respecto. ¿Sabes cuál es? Esto no nomás es de iglesia. En tu familia. ¿Han vivido chismes en su familia? Y ahí están los primos y los hermanos. No, es que... ¿Por qué no van con la persona? Y como Pablo con Pedro, va y le dice, cara a cara. ¿Me explico? Está claro. ¿Quién es la persona con la que debo de hablar? La persona que tiene autoridad para hacer algo al respecto. Esa es la persona con la que yo debo de hablar y decirle, no entiendo esto. Tenemos que aprender. Pablo no solo confrontó cara a cara, él tenía claro el por qué estaba confrontando. Y no tenía nada que ver con algo personal de él. A veces nos tomamos las cosas tan a pecho, tan personales. Fíjense lo que dice el versículo 11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Y luego dice, porque me encanta como escribe Pablo. Dice, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó,
Y luego pone un ejemplo, Pablo, y dice, por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Pedro pudiera estar hablando hace 12 años atrás o 14 años atrás cuando lo conoció. Comía con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Tenía miedo a la qué? ¿Te fijas? Y te aseguro que no era la crítica cara a cara. Era una crítica, míralo con quién está comiendo. ¿Te digo algo? Si tú ves mis redes sociales, yo no subo fotos. Muchos me dicen, tómese una foto conmigo cuando voy a una consejería o a lo que sea. Y lo dejé de hacer porque si me ven en una foto con uno, me dicen, con él sí va y conmigo no. ¿Ya viste con quién está? Y a mí no me invita. Invítame tú. Hoy leemos esto, qué mal estuvo Pedro, qué mal estuvo Pedro, qué bárbaro, como que comía con los gentiles y luego ya no, porque lo criticaban. Pero si nos vamos al contexto de la cultura era al revés. Pedro estaba comiendo y era sujeto a crítica porque no era lo normal que un judío comiera con un gentil. En aquel tiempo era raro ver esto. Fíjate bien, vamos a ver el contexto judío. En el Antiguo Testamento se instituyeron lo que llamaban leyes de limpieza, leyes ceremoniales, leyes de purificación. Estas leyes ceremoniales tenían un propósito, con el propósito de estar ceremonialmente limpios y aceptables antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Qué es esto? Yo iba a entrar a la presencia de Dios y Dios había dado una lista de cosas que antes de entrar a su presencia yo tenía que cumplir. Como por ejemplo, no podían comer ciertos animales impuros, como carnitas de puerco. No podían. Si tocaban algo que estaba muerto, un animal o una persona, estaban impuros y ya no podían entrar a la presencia de Dios. Si estaban enfermos o si tocaban a alguien enfermo, ya no podían entrar. Todas estas leyes las encuentras en Levíticos 11, 15, 20. El mensaje de la ley ceremonial era Dios mostrándoles que nadie podía entrar en su presencia sin estar limpio. Acuérdate que el Antiguo Testamento eran sombras de lo que iba a ser con la venida de Cristo. Ellos tenían que entender, sin estar limpio no puedo entrar en su presencia. Pero ellos se lo tomaron muy a pecho. Pedro sabía que en Cristo, por medio de su sacrificio y su sangre, Él nos había hecho limpios, porque ese es el evangelio. Por medio de su gracia éramos salvos. Ahora, Pedro era tan cabezón que para que Pedro entendiera esto, tuvo que darle Dios una visión. En esta visión, no sé, lo puedes leer en el libro de Hechos, él ve, Dios le presenta en visión un manto con un chorro de animales en ese manto que él no podía comer. Y Dios le dice en esa visión, Pedro, come. Y Pedro dice, no, Señor, porque en las leyes ceremoniales dice que no coma eso porque es inmundo. Y Dios le contesta en esa visión, no llames inmundo lo que yo he santificado, purificado. Y entonces Pedro dice, ya entendí. Por medio de Cristo Él santificó al mundo y ahora ya no hay judío y no judío. Están aquellos que están en Cristo. Entonces Pedro lo entiende y empieza a tener esta convivencia también con los no judíos. Pedro, fíjate bien esto, a pesar de la crítica que pudo haber recibido, comió con los gentiles. Porque Pedro aún dice, somos purificados por fe,
no por seguir reglas. En otras palabras, yo soy puro y limpio para presentarme delante del Señor, no por nada que yo haga. Es el sacrificio de Cristo en mí. Versículo 13, fíjate bien, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y aquí nos deja otra lección que debes de apuntar para toda tu vida. Todo lo que haces está influenciando a alguien. Todo lo que haces es de influencia para alguien. Es de influencia para tus amigos. Si tú hablas malas palabras, eres influencia. Si tú dejas de hablar malas palabras, eres influencia. Eres influencia para tus amigos, para tus conocidos. Eres influencia, papás, para tus hijos. Eres influencia para tus sobrinos. Eres influencia para tu familia. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia somos? ¿Qué tipo de influencia eres? Porque vemos aquí que aún Pedro fue mala influencia, dice el versículo 14. Cuando vi que ellos seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Ahí está explicando el porqué de la palabra hipocresía. Le está diciendo: tú sí aprovechas la gracia, pero no puedes dar gracia a otro. ¿Sí lo entendemos? Está diciendo: cuando tú la riegas, tú sí quieres que te perdonen y que no haya ninguna consecuencia. Pero cuando alguien se equivoca, alguien más se equivoca, tú eres rápido para levantar el dedo y apuntar. Yo he sido un pastor desde que inicié esta iglesia con mi esposa y yo, con un llamado muy claro. Entendemos lo que es la gracia de Dios y hemos tratado de darla a todo aquel que la necesita. No quiere decir que no hemos fallado, pero mi esposa y yo hemos sido juzgados porque cuando esa gracia se les dio a ellos, la recibieron con gozo, pero cuando se la dimos a alguien más, dijeron: es que los pastores no tienen autoridad y permiten cosas aquí, porque cuando es para mí, pero cuando es para alguien más, ¿saben cómo le llamó Pablo a eso? Hipocresía. Y tenemos que aprender que este era el mensaje que Pablo decía: tú sabes que la salvación es a través de Cristo y solo en Cristo, nada más. No tiene nada que ver con las cosas que tú hagas. Ahora, no voy a volver a poner la cachucha. ¿Están listos? Hoy esto es muy relevante para nosotros, iglesia. Tenemos que aprender que la salvación proviene de creer en Cristo y solo en Cristo. De creer que solo hay un camino al Padre, que es por medio de Jesucristo. De creer que Él dio su vida para salvarnos, de creer que Él resucitó y Él vive, de creer que Él fue a preparar un lugar para nosotros, de creer que Él va a volver por su pueblo y un día le veremos. Eso quiere decir: Maranata, regresa pronto. ¿Cuántos lo creen? Decir que lo creemos es fácil, pero decirlo no basta. Decirlo no basta. Tenemos que vivir para hablar lo que creemos, iglesia. Una iglesia que deja de predicar, que deja de hablar esto que te acabo de hablar del evangelio, que lo estamos esperando, que sin Cristo no hay salvación. Una iglesia que deja de hablarlo comienza a morir. No podemos callarnos, porque todos lo creemos, pero ¿cuántos lo proclamamos? Como con Pedro.
Pedro creía que la salvación era por gracia. Pero qué diferente era proclamarlo en frente de los que lo iban a criticar. Como con Pedro, las diferencias culturales no son más importantes que la fidelidad al evangelio. El domingo hablábamos lo que era fidelidad, ¿se acuerdan? Fidelidad quiere decir confiabilidad, quiere decir verdad. ¿Realmente crees que es verdad el evangelio? Las críticas en tu contra están por encima de la verdad del evangelio. Entonces yo consideraría si realmente crees lo que dices que crees. Este es el mensaje de Pablo. Pablo le está diciendo a Pedro, no basta con decir que ya los judíos y los gentiles son justificados por la fe. Tienes que vivirlo como cada área de nuestra vida. Nuestra tarea es hacer todo en nuestras vidas de acuerdo a la esencia o dirección del evangelio. Fíjate bien, hacer todo en nuestra vida de acuerdo a la esencia del evangelio. Debemos pensar en sus implicaciones en cada área de nuestras vidas y buscar llevar nuestro pensamiento, sentimiento y comportamiento de acuerdo a lo que Él dice. ¿Qué es esto? Tenemos que examinar cada área de nuestra vida. Ser creyente, ¿qué implica para mi vida como casado o como casada? ¿Qué área de mi vida como casado o como casada no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios dice? Porque el ser creyente implica que yo voy a caminar como la Biblia dice. Porque la vida cristiana, fíjate, me encantó esto, es un proceso continuo de realineamiento, donde yo realineo mi vida no a lo que yo quiero, a lo que Él dice, enfocado en hacer todo de acuerdo a la verdad del evangelio. Ese es, si mi boca, ahorita que hablaba de la boca, está descontrolada, a todos los que estamos aquí nos ha pasado, incluido este del micrófono. Yo tengo que agarrar mis palabras, mis pensamientos y realinearlas a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la trampa sutil? La trampa sutil en la que cayó Pedro es el legalismo. ¿Me permites hablar tantito del legalismo? Ya vamos a terminar. La trampa sutil en la que cayó Pedro es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es recurrir a algo, además de Jesucristo, para poder ser aceptable y limpio ante Dios. Es el que yo empiezo a juzgar a otros y decir, no, esa persona como se viste, esa persona no se ve. ¿Por qué pusieron a él de líder? Porque y empiezas a juzgar qué es lo que Dios acepta y qué es lo que no acepta. Tienes un espíritu de legalismo. ¿Qué es lo que hace el legalismo? El legalismo siempre resulta en lo psicológico, en orgullo y temor. Orgullo y temor, donde yo me siento superior, pero vivo con temor de que otros me juzguen a mí. Y en lo social, este es el problema, en lo social crea exclusión, donde gente es sacada fuera de los grupos y crea conflicto. Te voy a dar dos maneras muy sencillas en las que hoy caemos en legalismo. Y voy a pisar algunos callos. Una de ellas es el sectarismo cristiano. Te voy a leer lo que escribí. Cada grupo cristiano o denominación tiene muchas diferencias de creencias y prácticas. Muchos de ustedes vienen de otras iglesias y hay diferencias de creencias y prácticas
que tienen menos que ver con las creencias centrales del evangelio, porque la verdad es que casi todos los evangélicos creemos que Cristo es el único camino al Padre. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia. Esas son las creencias centrales. Y la realidad es que la mayoría estamos de acuerdo en ellas. Dice, pero no tiene nada que ver con las centrales, más bien con las convicciones específicas sobre el comportamiento ético y las políticas de la iglesia. Entonces, una manera de caer en legalismo es el seguir más las reglas humanas y elevarlas al punto de que esos dogmas son doctrinas. La segunda manera, ¿están listos? Es el clasismo en la iglesia. Y tú dices, ¿qué es el clasismo? Todos los que están aquí pertenecemos a diferentes clases sociales, grupos, tipos de lugares donde crecieron, personalidades. Hay una gran variedad de maneras de pensar, de vivir, de ver la vida. Dice, y todos nosotros conocemos cristianos que pertenecen a clases, grupos o tipos de personalidad. Y estos grupos previamente han desdeñado en nuestras vidas fuera de la iglesia. Te lo voy a tratar de explicar. Si tú vienes de un contexto de clase trabajadora, donde has luchado por cada peso, puedes tener una aversión a cristianos que vienen de trasfondos adinerados o socialmente más refinados. Y yo lo puedo ver, porque hay una aversión, hay una crítica. O tú vienes de un contexto de más adinerado y también hay una aversión a aquellos que no. ¿Cómo? No, es que este se la pasa presumiendo todo lo que tiene. Y el que está de este lado dice, es que no trabaja, es un flojo. ¿Sí se fijan? Y ese grupo de personas está aquí porque tenemos una gran variedad de personas que han sido alcanzadas por el evangelio. Hay cristianos hoy más que nunca con una convicción política. Y cuando digo convicción me refiero que ustedes saben cómo. Y tú les dices algo y ¿cierto o falso? ¿Quieren que ponga un ejemplo? Chismosos, no lo voy a poner, pero todos saben de qué estamos hablando. ¿Verdad que sí? ¿Alguien se peleó con alguien por un partido político hace unos meses? ¿Verdad que sí? Pues esos dos grupos están aquí también. Y tú puedes decir, no me voy a sentar del otro lado porque aquel es de aquel partido y a mí me gusta este otro color. Y cuando salgo, ay, no volteo. También puede ser que hay otros cristianos que son muy talentosos y que ven a otros y los consideran mediocres, como personas que hay de todo en la casa del Señor. Pero ¿saben qué es lo más fuerte de todo esto? Que Dios nos llamó a convivir, a amarnos, no a cambiarnos. Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Te voy a leer algo que leí en un libro. En la iglesia nos sentamos al lado de esas otras personas. Voltea a tu lado. Ahí están las otras personas. Nos sentamos con mucha cortesía, pero no comemos en el sentido bíblico con ellas. Realmente no nos hacemos sus amigos. No socializamos con ellas compartiendo nuestras vidas, hogares y cosas. Mantenemos las relaciones formales. Dios le bendiga, hermana.
Ay, qué gusto verla. Mantenemos las relaciones formales y las vemos solo en las reuniones oficiales de la iglesia. Todo esto surge por no vivir de acuerdo al evangelio. ¿Qué pide el evangelio de ti y de mí? Muere a ti mismo. Aprende a compartir con personas que piensan distinto a ti. Si hay algo que no te gusta, me gustaría hablar contigo. No, estoy jugando, no te asustes. Es un ejemplo, es un ejemplo. Pero tenemos que aprender. Esto es lo que el evangelio pide de nosotros. ¿Cómo enfrentó Pablo a Pedro? Parece canción, ¿verdad? Pedro y Pablo eran hermanos. Pablo se enfocó en el principio, no en el comportamiento. Apréndetelo bien. No fue y atacó a la persona. Pablo no fue y le dijo, es que tú, hipócrita. No le dijo así. Fíjate lo que le dijo. Versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, Pedro. No somos, y luego le pone entre comillas, pecadores. Está burlándose. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, fíjate, le puse ahí en rojo. Pónganme la que sigue. Sabemos que, ¿qué es lo que saben? Que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley. Sabemos que todo tiene que ver con la gracia de Cristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Y luego dice al final, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo le dejó claro a Pedro, Jesús no se acercó contigo porque eras judío. Él no te salvó como no salvó a Tito, que era griego, por su nacionalidad o por su manera de ser o su nivel económico o su educación. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Él nos salvó porque Él se acercó a nosotros y a Él le plació salvarnos. Y así tenemos que vivir. No es algo que merecemos. Y cuando yo entiendo, tenga mucho o poco, sepa mucho o poco, cuando yo entiendo que Él me salvó con la misma gracia que el que está a un lado, me ayuda a vivir humilde mi vida en esta tierra. Y es algo que tenemos que aprender, a enfrentar las situaciones difíciles y a vivir humildemente, sabiendo que todos los que estamos aquí, difíciles o fáciles de tratar, porque aquí también hay de todo, fueron salvos con la misma gracia que tú fuiste salvo. Fueron amados con el mismo amor que tú eres amado. Fueron perdonados con la misma gracia que tú eres perdonado. Y eso nos debe llenar de humildad, de amor, de paciencia y entender. ¿Vamos a tener conflictos? Sí. ¿Cómo los voy a enfrentar? ¿Cómo? Cara a cara. La pregunta que debemos de hacer, ¿será que en algún área de mi vida he caído en la sutil trampa del legalismo? De ver a otro y decirlo, yo lo merezco más. Si es así, tenemos que arrepentirnos. O quizá has caído en la sutil trampa de la crítica por las clases sociales o los tipos de liderazgo que hay. Criticas y hablas mal de otros cristianos, aunque sean de otras iglesias. Creo que tenemos que arrepentirnos. Este es el mensaje. No caigas en la trampa sutil de Satanás, de abandonarte al legalismo y actuar como si fueras merecedor de todo y los demás no. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, Señor, que tu palabra nos lea, que sea tu palabra la que nos abra los ojos. Señor, que sea tu palabra la que nos lleve a arrepentirnos.
que sea tu Espíritu obrando por medio de la palabra, la que nos mueva a solucionar problemas, a pedir perdón. Ahí donde estás, dile, muéstrame si en algún área he sido legalista. Señor, muéstranos si en algún área hemos dicho yo no merecía esto, o yo merecía esto, o ellos deberían. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder llevar vidas aquí en la comunidad de la iglesia, pero también en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, donde el Evangelio es nuestra guía para vivir. Espíritu Santo, donde el Evangelio es ese molde que va moldeando nuestras vidas diarias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser cada día más como tú. Ayúdanos a, cada vez que caigamos en esta sutil trampa, salir de ella, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Y si tienes algo que orar ahí con Dios, si tienes que pedir perdón o si